Bueno, soy María Fernández. Primero quiero dar gracias a la organización por invitarme, al IRB por ofrecernos estar aquí, y a mi grupo que está por ahí, a mi supervisor, a Xavi Aida, que no puede estar, y a mis compañeros que están aquí, y a todos vosotros por venir. Y voy a intentar hacer una charla lo más sencilla, didáctica y directa posible. Tampoco son muy largas y lo que os voy a explicar es ya complejo para nosotros, así que no me quiero imaginar para gente que no trabaja de esto de diario, básicamente. Una pregunta que yo creo que sí es sencilla. El sistema nervioso sí lo conocemos, ¿no? Más o menos. Lo hemos estudiado. ¿Sabéis que se divide en dos? ¿Alguien sabe decirme algo así en alto, rápido? Lo estoy escuchando por ahí. Central y periférico, ¿vale? Yo me voy a centrar, nunca mejor dicho, en el sistema nervioso central. El periférico también tiene otras enfermedades asociadas, pero nosotros estudiamos en el sistema nervioso central. Y el sistema nervioso central, aparte de tener cerebro, tronco cerebral y todo esto que conocemos, tiene una estructura muy importante que se llama la barrera hematoencefálica, que no sé si os suena. ¿Os suena? ¿Os han hablado de ella más o menos? Vale, la barrera hematoencefálica, para resumir, es un conjunto de células que se llaman endoteliales, no tenéis que saber esto por qué, que permiten la comunicación entre el cerebro y que lo protegen con respecto a todo lo demás. Y entre esa barrera hematoencefálica está la circulación, que pasa obviamente glóbulos rojos, como veis ahí, pero también a nuestra sangre pueden llegar tanto patógenos como fármacos. Esta barrera permite que pueda ser todo lo selectiva posible para que pase lo que queremos que pase hacia el cerebro, o sea, lo que nuestro cuerpo quiere que pase, y lo que no lo va a dejar en la barrera hematoencefálica y lo va a poder expulsar o lo va a poder alejar del cerebro, como ejemplo patógenos. ¿Vale? Y ahora voy a hablar de otra cosa, que esto igual os suena, pero en otro campo, que es la resistencia a fármacos. Si yo os digo a lo mejor resistencia a antibióticos, os suena un poco más, ¿verdad? Sabéis que actualmente, o sea, esto no tiene que ver con la charla, pero actualmente hay un problema gigante con la resistencia a antibióticos porque ya no todos valen, necesitamos mucha más cantidad para luchar frente a ciertas enfermedades y ciertas bacterias y ciertos microorganismos, y en otros tipos de fármacos y en otro tipo de campo también existe esto. Y ocurre dentro de la medicina que está asociada al sistema nervioso central. Y os voy a explicar por qué. Actualmente ciertos fármacos, como los que son para tratar enfermedades mentales o psiquiátricas como la esquizofrenia y otras, que no sé si os suena la esquizofrenia, ¿os suena? Más o menos. Vale. Tenemos un problema muy grave y es que existen algunos, pero las dosis para que puedan ser todo lo eficientes posible son muy altas, lo que hace que haya otros efectos secundarios que no tengan que ver con la enfermedad, pero que hagan que la persona no tenga una calidad de vida lo suficientemente buena. Entonces, si lo que tenemos ahora no nos funciona, hay que desarrollar cosas nuevas. Y puede ser utilizando lo que ya tenemos o desarrollando cosas nuevas. Y aparte de eso, necesitamos desarrollar vías de administración. ¿Os suena lo que es una vía de administración? De hecho, si leéis a lo mejor y tomáis un jarabe, por ejemplo, dice vía oral. Es decir, que lo tomáis por la boca, pero hay muchas más vías, puede ser intranasal, os la pueden inyectar, etcétera, etcétera. Hay que desarrollar todo esto nuevo para tener cosas mucho más eficientes y que hagan un efecto igual al que tenemos ahora o mejor. Y hay muchos tipos, ¿vale? Y hay una de las cosas que es lo que trabajamos nosotros es en encapsular fármacos o moléculas de interés, ¿vale? Una cápsula, ¿sabéis lo que es? Cápsula del tiempo, cápsula. Y una cápsula que os tomáis a veces fármacos son cápsulas, la típica que os enseño ahí en la foto, ¿vale? Aquí. Entonces, hay muchos tipos de encapsulación, ¿vale? Se pueden hacer más por el lado químico, se pueden hacer más por manufactura, etcétera, etcétera. Pero hay un sistema de encapsulación de moléculas que ya existe en humanos, ¿vale? Y os voy a explicar, ahora, igual no suena y no os va a sonar nunca, porque yo cuando empecé a estudiar la carrera, allá por 2014, tampoco me sonaba. Pero en 2019, cuando yo me puse a hacer mi trabajo fin de grado, me empezaron a hablar de esto, que se llaman vesículas extracelulares, ¿vale? Son nanopartículas, son partículas en la escala de nano, ni siquiera de centímetro ni milímetro, nanómetro, mucho más pequeño. Si habéis dado las unidades y cómo transformar de metro a milímetro y tal, el nano sabéis por dónde está, ¿no? Mirad, para que os hagáis una idea, una célula que se puede ver en un microscopio, ¿vale?, es del tamaño de micras. Esto es 1000 veces menos. Entonces, nuestras células, las de los humanos, pero también las de bacterias, las de hongos, las de plantas, las de levaduras, casi todos los reinos de la vida
secretan estas partículas y lo hacen por un sistema similar. No lo voy a explicar, pero básicamente este sistema sirve para varias cosas, lo que sabemos ahora, ¿vale? Que es para comunicar células entre sí o microorganismos entre sí, si estamos hablando de unicelulares, y participan en un montón de procesos de toxificación, metabolismo, y se conoce que están jugando un papel muy importante en enfermedades neurodegenerativas. Y se empieza a saber también que en ciertas enfermedades relacionadas con psiquiátricas, digamos, como esquizofrenia y otras. Entonces, ¿por qué utilizamos estas vesículas? Os he dicho que son nanopartículas, son muy pequeñas. Es decir, son capaces de entrar en la barrera hematoencefálica. Todo lo que la barrera hematoencefálica no está permitiendo entrar, que puede ser un exceso de fármaco o, en este caso concreto, ¿vale? Las vesículas extracelulares sí, porque la barrera hematoencefálica, esas células que están ahí, esas células que están aquí, no reconocen esto como extraño, independientemente del origen que tengan, ¿vale? Entonces permiten entrar al cerebro y por ende podemos introducir cosas que estén dentro de esas vesículas. En nuestro caso son fármacos, ¿vale? Entonces, os voy a contar muy brevemente lo que estamos haciendo ahora mismo. Me vais a tener que creer en muchas cosas, porque es más complejo de explicar, pero para que veáis que esto es real, que no es como una peli o algo de la NASA que os están contando y diréis, muy bien, pero ¿esto cómo lo hacéis? ¿Vale? Lo primero que nos preguntamos fue que si las vesículas que utilizamos, ¿vale?, son capaces de realmente cruzar esta barrera hematoencefálica, que es la hipótesis que nosotros teníamos en un inicio. Entonces, hicimos una cosa bastante chula, que es con vesículas que obtenemos de industria alimentaria, o sea, que nos cuestan 0 euros, las marcamos con fluorescencia para poder verlas, porque si no, tan pequeñas es imposible, ¿vale? Y se las inyectamos a un ratón. De este ratón obtuvimos el cerebro y tejido esquelético, ¿vale? De aquí de la costilla, para saber si estaba llegando a varios puntos. A ver, esto es un poco complejo. ¿Veis todos los puntitos que hay aquí, ¿vale? Cada puntito es una vesícula que se ha inyectado al ratón o que existe dentro del cerebro del ratón, ¿vale? Y veis aquí, como en todos los casos, hay como dos nubes de puntos. Esta y esta. Esto sí, ¿no? Vale. Esta pequeñita, os lo vais a creer, pero son las que están marcadas con fluorescencia, que es de color verde, ¿vale? Como os he puesto aquí. Que lo veis que están aquí todas. Es decir, en nuestro cerebro, estas vesículas que están marcadas han llegado después de haberlas inyectado al ratón, que os digo que lo inyectamos por la cola, ¿vale? Y entra por circulación y sube. O sea que en principio están. No sabemos cómo están, pero están, ¿vale? O sea, la hipótesis que teníamos de que sí que cruzaban esa barrera y que llegaban parece ser real. Vale, yo os he dicho que queremos utilizar este sistema que aparentemente nos llega al cerebro para desarrollar terapias nuevas. En nuestro caso, lo hemos probado con dos compuestos, ¿vale? Tampoco voy a entrar como muy a fondo, pero sí que os sonará a lo mejor las palabras hidrofílico e hidrofóbico. Eso sí, ¿no? Vale. Yo os digo que un compuesto hidrofílico va a ser mucho más sencillo de pasarlo dentro de una vesícula, porque como dentro de ella y fuera hay agua, va a entrar mucho más fácil. Y hay un compuesto que es hidrofóbico que le va a costar mucho entrar, ¿vale? Entonces hemos probado con las dos vertientes. Hacernos la vida más fácil y complicarnos la vida. Y además, en esa complicación de vida, en ese compuesto hidrofóbico que se llama clozapina, como tenéis aquí, ¿vale?, es un tratamiento que ahora mismo ya se utiliza para tratar a personas con esquizofrenia. El problema es esto que os contaba, la resistencia al tratamiento. De un 40 a un 70% de enfermos, o sea, es un porcentaje altísimo, sufren resistencia al tratamiento sí o sí. Entonces, el tratamiento normal y el único que hay en el mercado no les es válido a ciertos años de la enfermedad. O sea, viven abocados a probablemente no tener un control bueno de esa enfermedad. Lo que queremos hacer es, al encapsularla dentro de esas vesículas, de esas bolas, utilizar mucho menos y que llegue mucho más. Aumentar la eficiencia de algo que ya funciona, ¿vale? O sea, mejorar el tratamiento es una necesidad en este caso. Con lo que hicimos con las dos es hacer un proceso de encapsulación, que no os voy a contar porque es un poco complejo, pero intentar meter estos dos compuestos en nuestras vesículas y analizar si está dentro. Estas gráficas son difíciles de interpretar, ¿vale? Pero os las explico un poco. Concentración y rendimiento. Esto más o menos sí que os suena, ¿no? Un porcentaje de cuánto tengo fuera, cuánto ha entrado dentro, etcétera, etcétera. Como veis, en todos los casos hay algo dentro. Y además, el porcentaje, es decir, con lo que nosotros teníamos fuera y lo que ha quedado dentro,
En el caso de la molécula hidrofóbica es mucho mejor, llega como al 30 y pico %, el del hidrofóbico, que es la clozapina, un poquito menos. Pero para nosotros esto ya es un éxito y algo por lo que podemos empezar. Siempre se puede mejorar, pero somos capaces de encapsular algo. Y para finalizar, obviamente esto no puede quedar aquí, hay que ver si dentro de una célula o dentro de un organismo esto funciona y no es tóxico para nosotros, que es como un poco probar un fármaco, básicamente. No sé si os lo he explicado alguna vez. Las agencias que prueban fármacos te dicen que tienes que pasar ciertas fases, pues esto es como empezar una fase de 0, 0,5, primero por células, luego por organismos un poco más complejos, ratones o ratas, etcétera, etcétera, y luego tendría que ir a humanos. Nosotros estamos en el punto de que no podemos ni pasarlo al animal casi todavía. Y hemos utilizado neuronas, ¿vale? Que son estas de aquí, que os las presento, son las SHY5Y. Son neuronas de humanos, además. Y lo que hemos visto es esto, ¿vale? Si os dais cuenta, aquí, hemos inyectado esas vesículas con la clozapina. Aquí hay un uso de la clozapina, es decir, la clozapina está dentro de las células y no está en el medio, se ha internalizado dentro de las células. Esto es clozapina libre, o sea, nosotros inyectamos la molécula directamente en las células. Cuando usamos esas vesículas, veis que aquí falta. Aquí hay algo que falta, ¿vale? ¿Qué puede significar? ¿Que esté o no esté? Lo que nosotros pensamos es que la célula la está utilizando, es decir, la clozapina no la estamos viendo. Igual veríamos sus metabolitos, que ahora mismo no lo podemos ver, pero los podríamos ver. Es decir, igual el metabolismo de esa clozapina, es decir, el uso de esa clozapina por la célula está siendo mucho más rápido, por ende, mucho más efectivo. Y en este punto estamos, y para que veáis cómo seguiríamos avanzando, y si os enfrentáis a una carrera científica en un futuro, cómo tenéis que pensar esto es, hemos llegado aquí, ¿qué ocurre después? Hay que seguir demostrando el efecto, porque hemos visto muy poquito. Y lo que os decía, el siguiente paso igual sería pasarlo a animales, y además tampoco sabemos qué mecanismo de acción tiene de momento, además la clozapina no se conoce bien cómo actúa, así que para nosotros va a ser un mini problema, pero igual haciendo esto encontramos muchas más respuestas a las dudas que tenemos. Y nada más, espero que os haya gustado, espero que haya sido clara y animaros, si queréis hacer ciencia, pues a hacer ciencia porque es muy divertida, es un poco dura, pues tenéis que viajar mucho a veces, pero luego es muy gratificante. Muy bien.